El ingeniero Carlos Martínez Cañazo. Carlos es ingeniero eléctrico y actualmente se desempeña como gerente de área técnica del ACNIC, el Registro Latinoamericano de Direcciones de Internet. Inició su carrera en operaciones y planificación de redes IP, para luego especializarse en seguridad informática y de la información. Entre 2005 y 2010 trabajó en el desarrollo del primer CSIRT de su país y desde su ingreso al ACNIC en 2010 ha liderado proyectos vinculados con IPv6, DNSSC y certificación de recursos RPKI. Además, impulsa investigaciones sobre seguridad en el enrutamiento BGP, puntos de intercambio de tráfico, IXPS y mitigación de ataques de DDoS. También ha sido docente en universidades de Uruguay, dictando materias sobre seguridad informática y redes de computadoras, consolidando su perfil técnico académico en la región. Ingeniero, buenos días, muchas gracias por estar aquí. La audiencia es suya. Bueno, buenos días. Gracias por estar. Creo que soy lo que me interpongo entre ustedes y el almuerzo, así que voy a tratar de hacerlo lo más divertido posible. Subo con el gran temor de no caerme. La verdad que el ejemplo de don Juan acá me viene bárbaro porque yo me hubiera caído. Si no te hubiera visto a vos esquivar eso, me hubiera caído. Aparte uno se engancha, va hablando y perdés la noción de dónde estás. Bien, para enganchar un poco mi charla, el origen de mi charla con lo que comentaba Juan, Juan hablaba de cuando el uplink era de 1 giga. Yo me acuerdo que el uplink que teníamos nosotros en Antel en Uruguay eran una cosa muy rara que se llamaba Faceter Channel, en la cual uno agregaba puertos de 100 megas y lograba algo que se parecía a un enlace de 400 o de 800 megas, pero que funcionaba más o menos en el sentido que el balanceo de carga era por unos hashes de las MACs. Entonces, si uno tenía medios MACs parecidas, todo el tráfico se iba por uno de los cables y los otros quedaban medio vacíos, una cosa muy artesanal. Bien, yo vengo a contarles un poco, en realidad necesito hacer una historia acá, porque si no, no se va a entender mucha cosa. Yo vengo en nombre del ACNIC. El ACNIC es uno de los registros regionales de Internet, de los cuales hay 5 en el mundo, que son quienes nos encargamos de alguna manera, llevar un registro de quién tiene qué IP, básicamente. Qué IPv4, qué IPv6 y qué número de sistema autónomo. Esos son los 3 recursos de numeración que los RIRs manejan. Hay otros parámetros de protocolos, digamos, las direcciones IP y los números de sistemas autónomos califican como parámetros de protocolos. Hay una organización, un registro central de esos parámetros que se llama IANA, que muchos seguramente lo han escuchado, que lleva muchos más registros que estos. Pero estos claramente son como que los más claves para el funcionamiento de Internet. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué hay 5 organizaciones que hacen esto a nivel regional en el mundo? En los orígenes de Internet, años 68, 69, cuando toda esa foto que todo el mundo ha visto de Leonard Kleinrock mandando el paquetito ese que decía HEL y ahí se le corta porque se le rebotea la máquina. La Internet, o lo que conocemos hoy como Internet, que en ese momento se llamaba ARPANET, era un proyecto del gobierno de Estados Unidos, en particular del Departamento de Defensa. Hay mucha folclore alrededor de eso, si era el hecho que resistiera un ataque nuclear era parte de la especificación original o no. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. El hecho es que era un proyecto del Departamento de Defensa. Y era de ellos, o sea, lo manejaban ellos, y no existía una desagregación de las funciones administrativas de esto, de quien nadie notaba qué direcciones tenía. A mí me gusta mucho imaginarme esa época como la hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Rioplatenses. ¿Cómo lo hubiéramos hecho? Y fíjate que IP está libre. Creo que la 8 no la está usando nadie. Ponele la 8 y después vemos si alguien se queja. Estoy seguro que era bastante como así. A medida que el vínculo con el Departamento de Defensa se fue diluyendo, porque eso no fue una cosa que ocurrió un día para el otro, o sea, la vinculación del Departamento de Defensa con lo que hoy llamamos Internet se fue diluyendo en el tiempo hasta que en 2016 se cortó del todo. Se fueron desagregando ciertas funciones administrativas. Una de ellas es la vinculada a los nombres de dominio. ¿Sí? El concepto de los TLDs y los CTLDs, el .com, el .net y la gestión de todo ese espacio de nombres fue una de las cosas que se desagregó. Y la otra cuestión administrativa que se desagregó fue la gestión de la numeración. Ustedes saben que necesitamos para que la Internet funcione como la conocemos, que funcionen los nombres y que funcionen los números. O sea, ya las dos cosas tienen que necesariamente las dos funcionar bien a la vez.
El mundo de los nombres es muy diferente, no voy a hablar más nada de ello. El mundo de los números es, bueno, es más simple, si quieren. Es números, literalmente, bueno, prefijos, que necesitamos que sean globalmente únicos. Y en realidad la única manera confiable hasta el día de hoy que tiene la humanidad de asegurarse que algo sea único es que alguien se encargue de anotar en una libretita quién tiene qué cosa. Entonces, esencialmente la imagen que ustedes pueden hacerse de los RIRs es que son esa suerte de libretitas donde están las direcciones anotadas y que tienen otra columna que dice qué organización la tiene. ¿Sí? Tanto para las direcciones B4, las direcciones B6 y los números de sistema autónomo. Bueno, las 5 regiones, bueno, la nuestra, la ACNIC, es de México hacia el sur, con algunas de las islas del Caribe. Después, al norte de nosotros está ARIN, que tiene Estados Unidos, Canadá, parte de las islas del Caribe. Después tienen RIPE en Europa y Oriente Próximo. AFRINIC en África y APENIC en Asia-Pacífico. Es curioso, esa región amarilla que no parece la más grande de todas, la APENIC, ahí están el 60% de los usuarios de Internet del mundo. Pues el resto somos relleno, básicamente. Entonces, ya lo comenté, los RIRs es una suerte de, ya les digo, de libretita, y no se rían, porque esto originalmente no era ni siquiera una libretita. En los orígenes de Internet esto estaba anotado en un pizarrón, hay fotos de eso. Una persona que se llamaba John Postel, que fue el señor Iana, de alguna forma, y él anotaba las direcciones. Inicialmente las anotaba en un pizarrón. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de los RIRs, en particular del ACNIC? Ahora que voy a empezar a hablar bastante del ACNIC, es llevar esa base de datos o libretita, mantener el registro. Por otro lado, hacemos, a través de los ingresos que derivamos de las membresías de los asociados que reciben recursos, de alguna manera reinvertimos eso en capacitación y fomentar el uso de tecnologías abiertas. Y tenemos algunos otros servicios que dependen de alguna manera por cómo funciona el protocolo IP, necesariamente pasan por nosotros. Y esos son fundamentalmente 3. Uno es el juiz de IPs. Cuando hacen juiz por una dirección IP, hay un servidor que operado por nosotros en LACNIC que les contesta. La otra es la resolución reversa de DNS. Cuando ustedes hacen DNS pero por una IP, que eso se transforma en una consulta con los bytes invertidos en IPv4, se acordarán, y se le agrega el INADR ARPA. En esa delegación, en algún punto, pasa por servidores de LACNIC. Y la otra, la más reciente y a mi juicio una de las que va a ser más importante en la Internet que se viene, que es el RPKI, que es la certificación de recursos para que los routers puedan validar anuncios BGP. ¿Qué más? Hay una cosa interesante que va a tener que ver con lo que voy a decir a continuación, es que entre las distintas características de los RIRs hay 2 que son relevantes, que tienen relevancia directa en cómo vamos a gestionar el espacio IPv4, que es, digamos, lo que necesitamos resolver bien, cómo gestionar ese espacio IPv4. Uno de los RIRs los RIRs no venden IPs, ¿no? Es un mito muy difundido de que los RIRs vendemos IPs, los RIRs no vendemos IPs. Ustedes se asocian como organización al RIR y adquieren derechos societarios, uno de los cuales es pedir que me asignen direcciones IP y entre otras cosas también. Pueden votar las elecciones del directorio y qué sé yo. Y el otro importante es que las reglas por las cuales ese espacio se regula no son inventadas por nosotros. Son inventadas por ustedes la comunidad. De hecho, en esta misma sala, en 2018, tuvimos lo que se llama un foro de políticas, en los cuales se discuten esas reglas. En 2018 hicimos el evento grande del ACNIC de mayo, acá en este mismo hotel, y en esta misma sala hubo un foro de políticas en el cual se discutieron, sinceramente no me acuerdo cuáles, pero se discutieron algunas políticas seguramente. Acá Ariel capaz que me puede... ¿Eras moderador vos? En ese... Ah, ahí está. O sea, lo malo que haya pasado en ese foro de políticas es culpa de Ariel. Bien. ¿Qué es una dirección IP? No los voy a aburrir, ya ven que esta presentación de esta parte que es un poco genérica, pero en definitiva, ¿qué es una dirección IP para nosotros? Es un número. Y es lo más que voy a decir en este punto. Después voy a tener que hilar más fino. ¿Por qué usamos DNS? Bueno, listo. LACNIC, para que tengan alguna idea que quizás les resulte interesante, LACNIC tiene, en este momento no sé exactamente el número, pero tiene más de 12.000 asociados. Cada asociado es una organización que recibe recursos. IPv4, IPv6, número de sistema autónomo. Por una política que se probó algunos años, prácticamente todos,
que algo así como el 96% de estos tienen ya un prefijo hiperversión 6 asignado. Y ahora recientemente tenemos cada vez más organizaciones que tienen solo prefijo hiperversión 6 y no tienen prefijo hiperversión 4. Bien. Una mención a este asunto de las políticas que me parece relevante, porque después me preguntan, ¿y por qué es así? ¿Y por qué se decidió eso? Y en realidad habría que ir un poco a la lista de correo y ver cuál fue la discusión alrededor de determinadas decisiones. Las propuestas de políticas es básicamente un documento en el cual se propone una alteración a un documento que es el manual de políticas del ACNIC, que es lo que aplica el RIR, digamos, a la hora de decidir si un pedido de un asociado se le puede dar cabida o no. Dice cosas como, por ejemplo, bueno, unos requisitos genéricos, y ahora, por ejemplo, la política de hiperversión 4 dice que solamente se puede asignar un /22 por única vez. Es decir, quienes ya tienen hiperversión 4 no van a recibir más hiperversión 4. Quienes nunca tuvieron hiperversión 4, su mejor esperanza es llegar a recibir un /22 por única vez. Esa es la política actual, que no quiere decir que si existiera un movimiento en la comunidad para cambiarla, podría ocurrir. Ese es el punto de que la comunidad decide. 1024. O le cobraste un impuesto ahí. Ahí va. Agotamiento y hiperversión 4. Yo quiero hablar de algunas cosas que le llamé realidad y fantasía, podrían ser mitos también, porque hay gente que tiene ideas de que van a pasar cosas que lamentablemente les cuento no van a pasar. O sería muy difícil que ocurran. Entonces, primero, ¿qué quiere decir que las direcciones de hiperversión 4 se agotaron? Lo que quiere decir, en este contexto, es que no es que se desgastaron los números y ahora el 8 quedó medio borrado y eso. Quiere decir que el stock de direcciones y de prefijos hiperversión 4 que tenían los 5 registros regionales esencialmente está en cero, con la excepción de Afrinic, que todavía le queda algo. Hoy por hoy, ustedes pueden solicitar hiperversión 4 LACNIC, pero van a ir a parar a una lista de espera. Y esa lista de espera, ¿de dónde se nutre? ¿De dónde se hacen asignaciones a esa lista de espera? De cosas que ocurren en la vida de las organizaciones. Existen devoluciones porque quieren pagar menos, existen quiebras de empresas. Entonces esos recursos devuelven al RIR de alguna forma, pero es bastante raro eso, es bastante raro. O sea, digamos, el flujo de devoluciones es bastante chico y para que se hagan una idea, quienes ingresaran hoy a la lista de espera estarían esperando alrededor de 8 años para recibir ese /22, en el mejor de los casos. Sí queda algún espacio remanente que se llama el pool de infraestructura crítica, que es algo que se reservó también de la mano de una política que se aprobó en la comunidad para proyectos como podrían ser puntos de intercambio de tráfico o algún otro. A decir verdad, son relativamente pocas las cosas que califican como infraestructura crítica hoy, entonces, y a su vez ese pool es bien chiquito, entonces es una cosa que se tiene que manejar con mucho cuidado. ¿Qué cosas no están en los pools de los RIRs? Y acá esto lo vamos a ir anotando con los mitos y las fantasías. En ese origen, en el cual la Internet era un proyecto del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, como era básicamente su propiedad, se quedó con una serie de /8, que son los en general de números bajos, para uso privado. Esos prefijos hasta el día de hoy no están anunciados en Internet. Eso no está en los pools de los RIR, nunca estuvo en los pools de los RIR. Tampoco incluyen en los pools de los RIR, no están los bloques de uso especial, por ejemplo el 127/8, que sabrán qué es esa red que se usa para el localhost. Alguien alguna vez me va a tener que explicar por qué se eligió un /8 entero para el localhost, pero bueno, esa es otra discusión. Y lo que se llama el espacio clase E, que ahora vamos a ver qué es. Eso tampoco nunca estuvo en el pool de los RIRs. Las políticas que se aprobaron en la región de LACNIC para el agotamiento de hiperversión 4 se manejó un concepto de fases, que no voy a entrar en profundidad, pero lo pueden ver ahí, les puse el QR, ese es un link a donde está descrito. Y actualmente estamos en lo que llamamos fase 3, que es la que les describí hace un ratito. Lista de espera más una asignación de un /22 por única vez. Esta es la grafiquita, esta es la grafiquita del infierno de la lista de espera, que la tomé hace un par de días. Y dice más o menos eso, cuántos días, hagan la cuenta ahí los días, 1700, no sé cuánto, los días que deberían esperar si llegan hoy. Bien.
Otro mito que todavía lamentablemente se permanece es que no hay transferencias en la región del LACNIC. Hubieron enormes y larguísimas discusiones a nivel de política de si en la región del LACNIC se tendría que permitir las transferencias. Finalmente la resolución de eso fue que sí, que naturalmente se tienen que permitir las transferencias. Y existen o distinguimos dos tipos de transferencias que son viables y permitidas dentro de las políticas del LACNIC, que son las transferencias intra-RIR, le llamamos, que son entre organizaciones domiciliadas en la región, o sea, alguien de Argentina y alguien de Colombia, pónganle, acuerdan algo y se transfiere en una dirección, se cambia la titularidad, etcétera, etcétera. Se ajusta el juiz, todo eso. Y las transferencias inter-RIR, que son las transferencias que van desde el LACNIC a otra de las 4 regiones o vienen de las otras regiones al LACNIC. De los otros RIRs, AFRINIC no tiene política de transferencias, o sea que en realidad eso deja a los otros 3, y efectivamente esto se usa. Mucho de lo que a veces se habla de que se compraron IPs, en realidad son, digo, para nosotros, para el registro, es una transferencia intra-RIR o inter-RIR, en la cual nosotros lo que hacemos es reflejar ese acuerdo entre privados de alguna manera, reflejarlo en el juiz y reflejarlo de tal manera que puedan tener acceso a los servicios, eso que les hablaba hace un rato. Existen o se mezclan muchas veces dos modalidades de este asunto de las transferencias. Hay una que es la más fácil de entender si se quiere, que es la compraventa, o sea, yo encuentro a alguien que tiene unas direcciones que no las quiere usar y no las quiere tener más, se le pone un precio a eso, ocurre una transferencia comercial de la cual nosotros no somos parte y no queremos ser parte y no queremos ni enterar, de hecho. Cuando llegan a nosotros, esencialmente el acuerdo comercial ya está cerrado y vienen a nosotros para que se complete la parte, digamos, que sería una suerte de due diligence del uso de las IPs, en las cuales se ve la necesidad, etcétera, etcétera, que se cumplan con las políticas y se refleja el cambio. El leasing es el más escabroso de esto. El concepto de leasing es básicamente, en vez de comprar las IP, las alquilo. En vez de pagar un monto de plata toda junta, lo voy diluyendo en el tiempo, digamos, y lo pago como si fuera una suscripción. Acá hay una cosa que se ha propagado mucho, que es que la frase va así. Dice, en LACNIC no se permite el leasing. Y en realidad hay una parte de eso que es verdad y una parte de eso que es mito. La parte que es verdad es que las políticas de LACNIC dicen explícitamente de que las direcciones asignadas por LACNIC no se pueden alquilar. ¿Sí? Las que asignamos nosotros como registro no se permite hacer leasing. Por eso, las direcciones que no son de LACNIC no están sujetas a las políticas de LACNIC. Entonces, si ustedes acuerdan con alguien y hacen leasing de IPs de RIPE o de ARIN, ahí nosotros no tenemos nada que decir. Está bien. Y de hecho, hoy por hoy les diría que es prácticamente el único vehículo que queda para conseguir IP versión 4 en tiempos razonables. Bien. En tanto transferencias, pero sobre todo en leasing, yo quiero dejarles un par de warnings que son los siguientes. Las direcciones hoy por hoy son más que un número. Son un mecanismo para direccionar dispositivos, pero también son un mecanismo para acceder a determinados servicios. Hay en realidad 4 cosas, que son las que están ahí, que son las que ustedes tienen que asegurarse con quien estén tratando el leasing o la transferencia de que van a poder hacer razonablemente. Una es la resolución reversa del DNS, que es importante, por ejemplo, para cosas como la entregabilidad del correo electrónico. ¿Sí? Ustedes tienen la pregunta que deberían hacer es, ¿voy a poder configurar mi resolución reversa de DNS? La otra es que la información del juicio esté actualizada. Esto parece una trivialidad, pero ¿saben quiénes son los principales usuarios del juicio? Son 2. Son los que venden IPs y la policía. Entonces, ustedes no quieren que cualquier cosa que haya pasado antes con esas IPs venga Interpol a golpearles la puerta a ustedes y a pedirles explicaciones. Seguro que no lo quieren eso. Entonces es recontra importante asegurarse de que van a tener el juicio actualizado con los datos de ustedes, asumiendo que ustedes se van a portar bien, digámoslo así. ¿Qué más? El acceso a cosas como RPKI, a nivel de seguridad de enrutamiento. El RPKI es un mecanismo por el cual uno puede certificar, crear un certificado digital, literalmente, para validar los anuncios BGP. Hoy por hoy esto es bien demandado. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer peering con ciertas redes de distribución de contenido, te piden eso. Te piden que tengas creado los ROAS, lo que le van a pedir. Entonces, bueno, lo que tienen que preguntar es, ¿voy a poder crear mis ROAS?
Y finalmente el tema también escabroso de la geolocalización. Es muy común que si ustedes se traen IPs de otras regiones, todavía pueden estar geolocalizando a, vaya a saber dónde, a, no sé, Rumania, cualquier lado. ¿Cuál es el impacto de eso? Los que están más en el negocio de la distribución de medios, televisión y eso, saben perfectamente. O sea, van a tener problemas con lo que la gente puede ver en Netflix y servicios como ese, porque van a ver el catálogo de otras regiones o directamente no van a ver nada porque no le va a filtrar el acceso. Entonces, ese es un tema importante, es una cosa que tienen que preguntar de antes si van a tener elementos, por ejemplo, para poder trabajar sobre esa geolocalización. No hay una respuesta fácil para la geolocalización. No es como el hobby que uno va y cambia una entrada en una base de datos y se refleja el cambio, sino que lleva tiempo de hacer que los cambios se propaguen, etcétera, que todos los servicios entienden que esas IP ya no están mandos de entaban, etcétera. Va de la mano de actualizar el juiz, porque uno de los inputs que toman los que hacen geolocalización es qué dice el juiz de ese bloque. O sea, asegúrense que diga el código de país donde ustedes entienden que tiene que estar. Y bueno, precauciones para tener con esto. La parte ya más de fantasía, me quedé con 3. En cualquier momento el gobierno federal en Estados Unidos va a poner a la venta todo el espacio legado. Eso no va a pasar nunca. Capaz que alguno venda un pedacito, pero sinceramente no creo que vaya a pasar nunca. Y no sé si yo quisiera usar espacio de ese. Sinceramente no sé si quisiera. Me suena a comprarle la casa a un narcotraficante procesado, una cosa así, que me vengan a buscar cosas después. Aparte, esas IPs no están anunciadas en Internet, que no quiere decir que no estén usadas. Seguramente están usadas. Y vaya a saber Dios en qué. Eso no creo que vaya a pasar. Todavía pueden ocurrir grandes devoluciones de versión 4 de los RIRs. No las estamos viendo. Ni siquiera estamos viendo de dónde saldrían esas devoluciones. Hubieron un par en el pasado, y yo creo que esto viene de esa época. Hubo un /8, que fue el 45/8, que efectivamente una empresa en Estados Unidos se lo devolvió entero a ARIN. Y ARIN se lo devolvió a IANA, de hecho. Y hasta el día de hoy, si ustedes van a ver, las últimas asignaciones que se han hecho en LACNIC son muchas veces de ese 45/8. Hubo también uno en Japón, que ocurrió algo parecido, se devolvió y bueno, se reasignó, etc. Y después hay uno que está dando vueltas últimamente, que es, pronto podremos utilizar el 0/8 y el 127/8 y las clase E, que son el 240/4, como espacio IPv4 público, digamos. Esto tampoco va a ocurrir. Primero, el 0 y el 127, suerte en pila, pero suerte en pila, actualizando el firmware de, no sé, 10.000 millones de dispositivos en todo el mundo para que el sistema operativo de esos equipos deje de interpretar estas cosas como de uso muy particular. La clase E. Esta es la menos bizarra de todas. Porque la gente cree a veces que clase E es el multicast en IPv4. No, el clase E no es el multicast. Son unas redes que están ahí en la parte alta del espacio IPv4 que dicen reserved for future use. El tema es que están desde hace 30 años machacadas en los sistemas operativos como que tampoco se usan. Entonces esto también requeriría un upgrade masivo de firmware, pero a todo nivel, si pretendemos que anden. Hay un artículo que está muy interesante, lamentablemente les pido disculpas, me olvidé de poner el link, pero si lo buscan lo van a encontrar enseguida, que hace una explicación más detallada de esto de las clases E, y de hecho la persona que lo hizo unos experimentos, lo trató de anunciar y tiene como unas tablitas de las cosas que pasaron. Y él mismo termina diciendo que lo considera viable, pero que el mejor uso que se podría dar de eso es usarlo como una extensión del espacio privado. El espacio de RFC 1918, el de la 10/8, el 192.168, él considera que el mejor uso que se podría hacer de eso es como una extensión de eso. Ustedes podrán decir, ¿para qué quiero extender el espacio privado? Capaz que a algunos acá ya les pasa, porque digamos, ustedes tienen operadores más grandes que los que tenemos nosotros en Uruguay, pero hay operadores en Estados Unidos y en Europa a los cuales el espacio privado actual les queda chico. La 10/8 les es insuficiente. Entonces terminan corriendo múltiples copias de la 10/8 dentro de su red y haciendo NAT entre copias de la 10/8 dentro de su propia red. Lo cual, imagínense depurar un problema, ¿no? Ay, tengo un abonado en Hamburgo que no habla con uno en Múnich. A ver, ¿cuál de las capas de traslación del 10/8 es el que está en el medio? Bien. ¿Qué más? ¿Qué hago entonces? No hay una respuesta fácil. Si esperamos una respuesta fácil, estamos en el horno. Entonces, vamos a ir recorriendo todas las estrategias, más o menos todas las estrategias, no los mecanismos de transición,
porque los mecanismos de transición hay como 60, de los cuales 56 no se usaron nunca en la práctica. Uno como un ejercicio de imaginación que la gente dejó volar y nunca terminó en muchas cosas. Voy a hablar de estrategias. Muchos de los mecanismos de transición de IPv4 y IPv6 caben dentro de alguna de ellas. El plan original, les estoy hablando de 1997, por ahí, era hacer lo que llamaba redes dual stack, que era, corro los dos protocolos, agarro un sistema operativo, el sistema operativo le da igual, esencialmente, y corro los dos protocolos, IPv4 y IPv6. Las interfaces de red van a tener un número IPv4 y un número IPv6. Y no pasa nada con eso, porque en definitiva todo eso va después mezclado en tramas Ethernet. A la Ethernet le importa muy poco. Estoy hablando de Ethernet porque en esa época incluso ni Wi-Fi había, o estaba recién naciendo. Igual en Wi-Fi pasa lo mismo. Y en definitiva, después los sistemas operativos, cuando les llegan las tramas del otro lado, lo van a saber separar porque yo los voy a marcar apropiadamente con un identificador de protocolo. No pasa nada. Y efectivamente eso funciona, y funciona fantástico. Hay un concepto que se usaba mucho en la época de las redes ATM, que era el concepto de chips in the night. Le llamaban así a cuando efectivamente uno puede correr múltiples protocolos sobre un mismo sustrato y que ninguno de ellos sabe que el otro existe y ni siquiera le importa mucho. ¿Qué es lo que uno pierde ahí? Es la gestión compartida. Si uno puede tener que el IPv4 le anda mal y el IPv6 le anda bien, o al revés, etc. Y no hay herramientas de ver cómo están colisionando entre ellos eventualmente. Pero bueno, pues esto funciona. Y ya les digo, les menciono lo del ATM porque esto es una estrategia que no solo se usó para IPv4 y IPv6, es una idea que venía de antes, el tema de tener los chips in the night. Bien, la primera versión de esto, la idea original, era hacer el dual stack público-público, es decir, que el IPv4 que tengo en la interfaz fuera público y que el IPv6 fuera público. El funcionamiento de esto no hace falta explicarlo mucho, es lo que describí recién. Esto funciona naturalmente por los dos caminos. La única cosa que agrego acá es cómo sabe el sistema operativo, más bien la aplicación, a dónde conectarse, si a la B4 o la B6, ¿cómo lo sabe? A través del DNS. El que juega ahí su partido es el DNS. ¿Cómo? Yo puedo crear registros A, que son para IPv4, y registros 4A, que son para IPv6, para el mismo nombre. Los sistemas operativos, cuando hacen la resolución de eso, obtienen los dos registros. Si tienen IPv6, existe un mecanismo que se llama Happy Eyeballs, que va a preferir el IPv6, los ojitos felices. Es un poco más complicado que eso, pero esencialmente termina en que si son más o menos comparables en performance, va a preferir IPv6. Al día de hoy, 2025, esto es inviable. Es decir, el público es inviable a menos que puede ser la situación de alguno, ya tengo todas las IPv4, las direcciones versión 4 que necesito para mis usuarios y no veo que mi base de usuarios vaya a crecer significativamente. Hay algunos operadores en la región para los cuales esto es una realidad, en mercados súper saturados y con poca competencia, que lo que hacen es, por ejemplo, de hecho pasa en Uruguay esto, lo que hacen es mover algunos pools de IPv4, por ejemplo, de la red móvil a la red fija, porque el móvil es menos sensible al NAT. Los teléfonos son menos sensibles al NAT porque uno hace cosas menos sofisticadas en el teléfono de alguna forma. Entonces lo que hacen es eso, van moviendo los pools que tenían en la móvil a la fija y mantienen la fija con el dual stack público-público. Pero son escenarios contados con los dedos de la mano. ¿Sí? El caso más común del NAT hoy es el dual stack privado-público, que es el IPv6 sigue siendo público, bueno, tendría sentido hacer NAT IPv6, sería para complicarme la vida nomás. Y tengo una caja de traducción, que es un carrera y NAT, llámenle como quieran, que hace la conversión del IPv4 privado al IPv6 público, al IPv4 público. Esto también funciona, no tiene demasiado misterio, es como de vuelta, es como tener una red nateada en paralelo con una IPv6. El DNS juega el mismo papel que antes, no cambia mayormente. Y ahí lo que ganan es, fíjense el último bullet en particular. Ustedes mantienen la trazabilidad del tráfico en IPv6. Es decir, cuando venga la policía a preguntarles, tienen un fulano que estuvo mandando amenazas de muerte y cosas por el estilo, y les diga, tenía esta IP, lo que ustedes van a esperar es que haya salido por IPv6, porque ahí van a poderlo identificar más o menos fácilmente. Cuando tienen el tema en el GNAT y la identificación es posible, pero es bastante más embarrada. Y se genera mucho ruido muchas veces con los jueces, etcétera, etcétera, porque los jueces no entienden eso. A su vez ustedes,
los jueces, digamos, la justicia en general no trabaja a la velocidad que trabaja Internet, entonces capaz que les está viniendo una cosa que tiene 6 u 8 meses, entonces tienen que ir a buscar el log 6 u 8 meses atrás. Entonces, si salió por hiperversión 6, ahí van a tener suerte porque eso va a ser una asociación más directa. Bien, ¿qué más? Vuelta de tuerca adicional. ¿Cuál es la principal? Voy a volver acá un segundo. ¿Cuál es la principal desventaja desde el punto de vista operativo de esto? Y que estoy operando dos redes en una. Esencialmente estoy operando dos redes en una. El ships in the night están ships in the night, que es como son directamente, o sea, preciso dos timoneles para cada uno de los barcos, digamos. Cada uno hay que manejarlo separado, gestionarlo separado. El routing es separado, o sea, esto es una cosa que es completamente, son como dos redes en una. Y eso es potencialmente trabajoso, ¿sí? Entonces, se empieza a hacer tentadores. ¿Qué pasa si yo en realidad me puedo sacar uno de los protocolos del medio en mi red? ¿Sí? Y acá van a aparecer un par de cosas que son las que les quiero ir comentando para ir cerrando, que son el 464XLAT y una cosa bastante más reciente, que el documento a nivel del IETF ni siquiera es RFC, todavía es draft, que se llama IPv6 Mostly, que es casi todo IPv6. El 464XLAT es una combinación de cosas. ¿Sí? Voy a tener NAT también, pero el NAT va a estar desdoblado en dos de una manera muy, muy imaginativa, que es la siguiente. Los dispositivos de los usuarios, ¿sí?, van a tener una componente en el sistema operativo que se llama el CELAT, ¿sí?, el Customer Site Translator. ¿Qué es lo que hace? Se presenta como una interfaz de red en el dispositivo, que es la que tiene una numeración hiperversión 4, que puede ser privada o público, no importa, porque esa IP no se va a rutear. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa. Pero es una dirección hiperversión 4 que las aplicaciones van a ver y van a poder hacer el bind del socket, digamos, a esa interfaz para poder creer que se van a conectar por hiperversión 4. Las aplicaciones que se conecten a esa interfaz de red o que usen esa interfaz de red para salir, en realidad el tráfico que le manden ahí, en el propio dispositivo va a ser nateado de IPv4 a IPv6. ¿Sí? A través de un mecanismo sin estado. Eso es bien interesante también. Ese mecanismo es sin estado. O sea, no lleva una tabla de puertos y qué sé yo. Es un mecanismo sin estado. Que se puede hacer, porque en realidad la única IP que tengo que traducir es una sola, que es esa local. El tráfico por mi red va a ir todo en IPv6 hasta llegar a algún borde de la red donde va a ir otro traductor que es el Provider Site Translator, que es el PELAT. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a deshacer ese NAT y lo va a convertir de vuelta de IPv6 a IPv4 para el tráfico que así lo requiera. ¿Sí? El tráfico que es IPv6 nativo se va a IPv6 nativo, eso olvídense. Entonces, de esta forma, uno se deshizo del IPv4 en la red de uno. O sea, la red, o sea, ahora en mi wagon, mi core, etcétera, etcétera, solamente tengo IPv6. No tengo más nada. Tengo la complejidad, me lleve parte de la complejidad al dispositivo del usuario y parte de la complejidad al borde de mi red. Esto tiene otra propiedad interesante, que es que puedo llevar la traducción de direcciones lo más al borde posible, que es donde puedo aprovechar las direcciones IPv4 de la mejor manera. Acá el DNS juega un papel significativo que es un poco diferente, que es el de ayudar a algunas aplicaciones a conectarse por IPv6 a través de un truco. Que es decir, cuando tengo sitios web, por ejemplo, que no tienen direcciones IPv4, que no tienen, perdón, direcciones IPv6, el DNS64 lo que hace, le miente y le dice, sí, en realidad tiene esta. Y mapea la dirección IPv4 sobre un prefijo IPv6, que es el 69FF algo, y le devuelve ese IPv6. En este mecanismo de que yo puedo hacer conversiones de IPv6 a IPv4, eso funciona también. Entonces, la combinación del CELAT más el DNS64 más el PELAT hace de que prácticamente todo funcione. De hecho, creo que todo funciona, porque el problema que teníamos con el DNS64 solamente era cuando ustedes se querían conectar a lo que se llama un literal IPv4. O sea, si quiero conectarme a http://888 no sé cuánto. Cuando ustedes querían hacer eso, las redes de DNS64 no funcionaban bien. Porque no había consulta al DNS, básicamente. Entonces, esta combinación de técnicas hace que eso también funcione a través de la parte del CELAT.
¿Cuál es la desventaja de esto? Es de que la implementación de la funcionalidad de CELAT no ha sido todo lo rápida que uno esperaba, entonces hay sistemas operativos que todavía no lo soportan, aunque creo que hoy por hoy ya medio que lo soporta todo. ¿Saben cuál era la aplicación que era como el clavo en el dedo del pie que no funcionaba con ninguna de estas técnicas, no había forma de darle? Era Skype. ¿Y qué pasó con Skype? Se fue. No por esto, pero se fue. Entonces de alguna manera nos resolvió un problema sin quererlo. Y hoy por hoy no sé de ninguna aplicación así, digamos, seguro hay, pero no sé de ninguna aplicación así que sea de uso masivo que no funcione en un entorno como este. Hoy por hoy me atrevería a decir que funciona todo. Bien, y ahora para ir cerrando, esta requiere más explicación porque es bastante más entreverada y es muy nueva. Entonces, algunas de estas cosas que yo podía decir acá eventualmente pueden llegar a cambiar un poco. Y es esto que se le llama IPv6 Mostly. Lo que dice ahí, draft, link, v6 ops, no sé cuánto, es el enlace al documento del IETF en el cual se está trabajando para especificar esta arquitectura. ¿Todos saben lo que es el IETF? ¿Alguien no sabe lo que es el IETF? Bien. Punto por valiente, porque estoy seguro que más de uno no se animó. El IETF es una organización que de alguna manera nuclea a la gente que está trabajando en el desarrollo de los protocolos. Sí, el IETF es el que ha desarrollado los documentos que especifican casi todos los protocolos que usamos acá, salvo los de capas muy bajas, como las cuestiones de fibra y las cuestiones de radio. ¿Sí? Y Ethernet, digamos. Esas cosas son más del mundo de los ingenieros eléctricos, digamos, la IEEE y relacionados. El IETF es el que ha trabajado en todo lo que son las especificaciones de IP, versión 4, versión 6, HTTP, DNS y un montón más, pero esos son los más significativos. Entonces, entre las cosas que se discuten en el IETF son cosas como esta, cómo hacer que las cosas funcionen de mejor manera con lo que hay. Y están discutiendo, a través de este documento, todos seguro que sí me atrevo a decir que todos escucharon hablar de las RFCs. Ah, porque la RFC dice tal cosa. Bueno, las RFCs salen del IETF. Las RFCs, antes de ser RFC, pasan por un estadio que es el estadio de draft. Entonces, este documento todavía está en estadio de draft. El IPv6 Mostly es interesante porque es una apuesta al gradualismo. Es decir, es darle un montón de opciones a los dispositivos que se van a conectar a una red y tratar de irlos llevando a que usen IPv6. ¿Sí? Entonces, en una red con esta arquitectura puede coexistir cualquier cosa. Dispositivos que solo hablan IPv6, dispositivos que solo hablan IPv4, dispositivos que son dual stack, todo. Y a cada uno la red le va a tratar de dar una respuesta de conectividad, es decir, ofrecerle algo para que se pueda conectar. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Fundamentalmente es como la suma de todo lo que vimos hasta ahora. O sea, hay CELAT, hay PLAT, hay DNS64, hay NAT64, que es la función esa de NAT de P versión 6 y P versión 4. Y hay una cosa nueva, que es lo que se llama la opción 108 del DHCP. La opción 108 del DHCP tiene una semántica que dice, esta red prefiere ser solo versión 6. Entonces, los servidores de DHCP que soportan la opción 108 y los clientes que la piden van a asumir de que si yo le mando como cliente un DHCP request con opción 108, el DHCP no me va a asignar dirección IPv4. Me va a dar todo el resto de la configuración. ¿Sí? Viendo que en el DHCP ustedes pueden mandar un montón de cosas. Pueden mandar dominio local, pueden mandar el NTP, hay un montón de cosas que se pueden mandar por DHCP. En el caso de la opción 108 no les va a mandar dirección IPv4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Si un host que se va a conectar a la red y se va a autoconfigurar soporta opción 108, lo que va a hacer es, va a configurar su interfaz IPv6 de la manera normal, Slack o DHCP versión 6, y a la hora de ir a configurar su IPv4 va a mandar un DHCP request IPv4 con la opción 108 prendida. ¿Y qué es lo que va a recibir ahí? Es todo el resto de la configuración que le vendría normalmente por DHCP, excepto la dirección IPv4. Y no va a configurar IPv4. Si se necesita conectar por IPv4, va a iniciar su CELAT y usar 464XLAT como lo vimos recién. Si no la soporta, y no la soporta, es decir, va a tratar de configurarse de la manera normal. Si ustedes configuran y arman la red de manera apropiada, también van a dar una opción para este que seguramente va a ser una dirección IPv4 privada con NAT.
La idea es que a medida que más y más hosts mandan DHCP con opción 108, ustedes van usando menos carga GNAT y menos direcciones IP del pool de direcciones IP versión 4. Por eso digo que es una apuesta al gradualismo, es tratar de ir llevando a los dispositivos a que en la medida de lo posible usen menos IP versión 4. Esto parece, el tema del gradualismo por ahí es mal entendido en el sentido que esto funciona muy bien, porque la gente ni se entera de estas cosas. ¿Y por qué no se entera? Porque la implementación de la opción 108 va a venir en las actualizaciones del sistema operativo naturalmente y los usuarios ni se van a dar cuenta que están mandando eso. Entonces, naturalmente eso va a ir bajando. De la misma manera que a medida que más y más servicios han presentado IPv 6, por ejemplo, los servicios de video, y por hoy todos tienen IPv 6, naturalmente el tráfico IPv 6 ha crecido. ¿El cliente lo sabe? Probablemente no. O sea, mi hermana seguro no lo sabe. Gran usuaria de Netflix. Pero funciona y eso, digamos, de alguna manera uno va, sin hacer cosas muy dramáticas como migraciones y transiciones, uno va de alguna manera llevando que la red evolucione por un camino más sostenible. Ese sería el planteo. Así que bueno, para ir cerrando, sin importar cuál estrategia voy a implementar de las que mencioné recién, algo de IPv 4 preciso, algo que sea un 24 preciso. Las opciones para eso son las transferencias, ya sea en modalidad de compra, modalidad de leasing, y bueno, la lista de espera, que bueno, con las precauciones que ya les comenté. Presten atención en el tema de, tanto la compra como en el leasing, el acceso a los servicios. Usar IPv 6 en todos los lugares donde sea posible, IPv 4 solo donde sea imprescindible. Hablando siempre de numeración pública, si ustedes quieren armarse tremenda red de gestión con la 10/8, pero por favor, háganlo. No se trata de decir, no, el IPv 4 es satánico y no lo voy a usar más. Si ustedes lo pueden usar de esa manera, adelante. Y yo les diría que por lo pronto empiecen a probar con el tema del IPv6 Mostly, porque me parece que tiene, de alguna manera, junta un montón de cosas que sabemos que funcionan y de alguna manera da esa indicación de que le da una indicación a los dispositivos que lo mejor es que se vayan moviendo al otro stack. Tengo entendido que hoy por hoy, ¿quién es el único sistema operativo que estaría faltando con el tema de DHCP 108? Es Windows, pero aparentemente prometieron que lo van a hacer en algún update próximo. Bueno, y muchas gracias. Me queda un aviso parroquial para hacerles y es mañana nosotros, LACNIC, vamos a organizar un desayuno aquí en el hotel para asociados de LACNIC, pero también para invitados. Me dicen por la cucaracha de que quedan unos lugares libres. Quienes gusten acercarse, pasen por el stand de LACNIC, que es el 18, para anotarse y los esperamos mañana si quieren venir a charlar un poco más de estas cosas. Y bueno, quienes todavía no están, que nos han visitado muchos en el stand, consideren eventualmente recorrer el camino de asociarse a LACNIC, por lo menos para tener su prefijo IPv 6 y su sistema autónomo, que solo eso ya les va a permitir hacer algunas cosas. Y bueno, muchas gracias. Por ahí terminamos. Muchísimas gracias, ingeniero Martínez Cañazo. Vamos a tratar de, si hay alguna consulta, que se la hagan directamente en el stand. ¿Puede ser, ingeniero? Así vamos cumpliendo con los horarios, los tiempos y podemos respetar a los demás disertantes. Como saben, comenzamos un ratito más tarde, pero estamos